Dios te bendiga poderosamente en esta mañana. Para todos aquellos hermanos, amigos presentes que día a día le regalan un minuto al Señor, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Bien, saludos a aquellos hermanos que están laborando, aquellos que están en sus hogares. Saludos para Avivar, saludos para su esposa, para sus hijos, para su familia, y que la bendición del Altísimo caiga sobre ellos. Saludos para Winter Toro Moreno, su familia, su congregación. Saludos para el hermano Vera, su esposa, sus hijos. Adelante con el Señor. Saludos para el hermano Miranda, su familia, su esposa, sus hijos, su nieta y toda su parentela. La cubrimos con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos ministros, pastores, líderes, diáconos, evangelistas, obreros, que día a día están adelante en la grey del Señor, ahí tieso, firme en la roca que es Cristo. Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Padre, en tus manos nos ponemos, en tus manos nos encomendamos, Señor, para poder expresar, poder dirigirnos hacia ti libre y voluntariamente, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres el Señor, tú eres el poderoso, tú eres el eterno, tú eres el gran yo soy. Tú eres el príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Bien, hay una pregunta que nos recalca y nos dice: ¿por qué es el sufrimiento de lo justo? Si bien es cierto, nos habla de una historia de Job. Dice la palabra de Dios que está en Job 2, 7, 8, dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Padre, bendecimos tu palabra, Señor, en esta mañana, dándote gloria, honra, alabanza, mi Dios, porque tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios creativo, tú eres el Dios creador. Mi Dios amado, muchas veces no entendemos tu palabra, no entendemos tu sabiduría, no entendemos lo que tú haces a través de nosotros. Nos perfecciona a través de los problemas, nos perfecciona a través de las circunstancias, a través de las debilidades, para poder avanzar y poder crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Si bien es cierto, los justos sufren, mi Dios amado, porque usted tiene un propósito adelante de ellos, Señor, para llevarlo a la perfección, para llevarlo al camino de la perfección a través del sufrimiento, a través de la palabra, de las circunstancias, de los problemas que nos avecina. Usted nos hace firme, usted nos hace como usted quiere que maduremos espiritualmente. Así es, así dice la palabra del Señor. La fidelidad de Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en su vida. Así es, mis santos hermanos. Si bien es cierto, nosotros vemos por la palabra de Dios que el apóstol Pablo también tuvo ciertos problemas, ciertos sufrimientos a través de la palabra del Señor. Incluso fue preso y fue puesto en Roma y fue encarcelado 2 años ahí en Roma. ¿Por qué pasó eso? Por llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pero Dios a cada uno de ellos los libra y los pone por muy alto. Tenemos testimonio de grandes profetas, de grandes siervos de Dios que pasaron problemas, pero de todas ellas Dios los libró y Dios le dio dones, Dios los capacitó y los puso por alto. Si bien es cierto, tenemos a José. Como ustedes saben, José, siendo de edad de 17 años, fue vendido por sus hermanos
y fue a dar a Egipto por medio de unos ismaelitas, y ahí estaba José. Luego de eso José tuvo un proceso que fue encarcelado, mis santos hermanos, pero dice la palabra de Dios que la gracia de Dios estaba con José. José estaba ahí encarcelado. Luego sale, mis santos hermanos, lo saca por medio de Faraón, porque Faraón tuvo unos sueños y lo hace a José gobernador de Egipto. Ahí vemos nosotros la gracia de Dios, cómo se manifiesta en cada persona, y lo va poniendo por alto, y lo va poniendo por alto para que sea alguien en la vida. Y muchos profetas, mis santos hermanos. Tenemos la historia de Daniel. Daniel fue cautiverio de los babilónicos por 70 años, estuvo en Babilonia, mis santos hermanos. Entró un niño, pero Dios le dio revelaciones, Dios le dio talento, Dios le dio dones, y supo sobrellevar las cosas, mis santos hermanos. Y eso es lo que muchas veces en la actualidad a los santos hermanos en la actualidad tienen diferentes clases de problemas, pero Dios nos advierte en su palabra que de todo esos problemas Dios nos va a dar la solución. Y eso lo encontramos, mis santos hermanos, en San Juan 16, 1, 4 y 6, que dice así la poderosa y eterna palabra del Señor. Es importante a través de la palabra conocer lo que Dios dice, lo que Dios nos manifiesta, porque Dios ya nos advierte los problemas que vamos a tener en la tierra, mis santos hermanos. Y eso es algo importante para saber y para poder solucionarlo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 16:1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de lo que yo he dicho. Leamos el 33: estas cosas he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Si bien es cierto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos advierte que mientras estemos en este mundo vamos a tener diferentes clases de aflicciones, diferentes clases de angustia, pero tenemos que seguir confiando en Él. Tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos lo está advirtiendo, Él nos lo está avisando que vamos a tener tropiezo, que vamos a sufrir, que vamos a ser probados, que vamos a ser muchas veces hasta vituperados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante. ¿Por qué importante? Porque Dios ya nos lo está advirtiendo a través de la palabra del Señor. Y eso es, mis santos hermanos, que tú tienes que tener un conocimiento básico de lo que Dios nos habla a través de la palabra. El mundo en la actualidad sufre, el mundo en la actualidad gime, el mundo en la actualidad tiene diferentes clases de problemas. Toda persona se maneja con problemas en la actualidad y nadie está absuelto, nadie está vacunado, mis santos hermanos, de que no vamos a tener problemas, de que no vamos a tener persecuciones, porque eso es lo que la palabra del Señor nos habla y lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice: que en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido el mundo. Es importante confiar, mis santos hermanos, con el Señor, que vamos a salir adelante de todos los problemas que nos acontece. Así es. Y hay una palabra que nos dice: ¿por qué sufren los creyentes? Así es. Si muchas veces decimos: si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a sufrir? ¿O acaso Dios nos ha dejado? ¿O acaso Dios nos ha dejado abandonado? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua
consecuencia de la caída de Adán, cuando el pecado entró en el mundo, el dolor y la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. ¿Por dónde? Por el pecado de Adán. Así es, mis santos hermanos. Y ahí se va paulatinamente, se va llevando el pecado, va siendo inyectado a través de las generaciones, a través de cada persona, de cada amigo, de cada hermano, de cada descendencia. El pecado siempre va continuando, el pecado siempre va avanzando. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué sufrimos? Porque heredamos el pecado de Adán a nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver en la palabra del Señor, que nos dice así. Dice, vamos a leer el versículo 16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo del campo producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué vemos ahí? Vemos el resultado de una palabra que no fue obedecida delante de Dios. Y esa palabra que no fue obedecida delante de Dios pasó de generación en generación. El pecado, mis santos hermanos, si nosotros vemos ahí por la palabra de Dios, Caín se levantó contra el hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel era justo y Abel ofreció una ofrenda de gratitud, una ofrenda de gracia adelante de Dios. Si seguimos avanzando, Dios manda un diluvio para destruir toda la generación de aquella época, pero Dios halló un justo a Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé se salvó por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos habla, lo que nos enseña la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Romanos 5:12, vamos a ver qué nos dice, qué nos habla ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Es Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es, mis santos hermanos. Dice así: por la caída de Adán, el pecado como principio o poder activó y logró entrar en la raza humana. Así es, mis santos hermanos, el pecado entró en la raza humana. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así es, mis santos hermanos. Sabemos que el pecado destruye a la raza humana. Sabemos que el pecado te avergüenza de Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado te destruye a través del problema, a través de una enfermedad, a través de alguna consecuencia de algún mal que quizás hayas hecho durante tu vida, y el pecado muchas veces te pasa factura. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces los creyentes sufren. Y es por eso que, amados hermanos, aún estando en la palabra de Dios, no tenemos garantía de que no vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido el mundo. Es importante tener la confianza en Dios para poder solventar y poder avanzar y poder
salir adelante, mis santos hermanos, salir adelante de todo esto que nos rodea. El versículo 19 nos dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así es, a través de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a lograr la justificación y vamos a lograr la perfección a través de Él. Y es por eso, mis santos hermanos, que tenemos que rendirnos hacia Dios, porque si no nos rendimos hacia Dios por medio de Jesucristo, no podemos agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de maldad, estamos viviendo en un mundo de desobediencia adelante de Dios, y eso nos aleja, y eso nos roba la bendición, y eso nos hace de que somos malditos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la gracia, sino que estamos aún bajo el pecado, aún bajo la letra y aún bajo la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo nos habla, nos exhorta en esta mañana, que uno solo trae la justificación, uno solo es para llegar hacia el Padre. Y San Juan 14:6 nos dice la palabra del Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Por medio de Jesucristo, por medio de la gracia, por medio de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros vamos a llegar hacia Dios, mis santos hermanos. Porque los justos sufren. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre intachable, que era devoto, hacía oración a Dios por si acaso sus hijos iban a pecar, o por si acaso sus hijos pecaron durante el día. Así es, mis santos hermanos. Pero siempre sabemos que el Dios de este siglo cegó nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio no nos resplandezca, y es Satanás. Satanás quiere que tú no ores, Satanás quiere que tú no lees la Biblia, Satanás quiere que tú no busques a Dios, y eso fue lo que lo llevó a Job, a la presencia de Dios, para que Satanás desista de Job, para que Job se dejara la gracia de Dios. Pero Job se mantuvo firme, aún cuando le vino una úlcera maligna, aun cuando Dios le quitó todo, mis santos hermanos, él se mantuvo firme y no renegó al castigo de Dios. Y eso es lo que aprendemos, y eso es lo que analizamos a través de la Sagrada Escritura, que pueden venir persecuciones graves, pueden venir tormentas graves, mis santos hermanos, pero siempre tenemos que ser agradecidos de Dios. Siempre tenemos que ser agradecidos de Dios. No olvidarnos, mis santos hermanos, que no hemos traído nada a este mundo, y eso es algo importante, porque polvo somos y al polvo volveremos. Es algo importante, mis santos hermanos, que somos transeúntes, que somos peregrinos, y estamos en un mundo de pasada, y en cualquier momento Dios nos va a llamar, en cualquier momento Dios nos va a dar una voz de alerta. Pero lo único que tenemos que estar listos para escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nos habla y nos dice la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Es importante recalcar que debemos estar siempre atentos a lo que Dios llama a la palabra del Señor. ¿Cómo entró el pecado al mundo? El pecado al mundo entró por medio de Adán y por medio de Eva. Y ahí fue la consecuencia, fue las acciones de cada ser humano. El ser humano tiene que pagar un precio actual en la vida. Por eso es que hay un pasaje que dice en Gálatas, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es, mis santos hermanos. Si tú siembras para la carne vas a cosechar. Si tú siembras para el espíritu vas a cosechar. Mi pregunta es en esta mañana:
¿Para quién estás sembrando? ¿Estás sembrando para Satanás o estás sembrando para Dios a través del Espíritu Santo del Señor? Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En realidad todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado, y a él la época de un cielo nuevo y una tierra nueva. Romanos 8:20, vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos 8:20. Gloria sea al nombre del Señor en esta preciosa mañana. Romanos 8:20 dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hablando de Dios, Dios sujetó la creación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que la creación, la tierra gime, la tierra clama justicia, porque ha habido mucho derramamiento de sangre, y eso es lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Pablo afirma y habla del gemir de la creación, de los creyentes. La creación, la naturaleza animada y inanimada, ha sido sujetada al sufrimiento y a las calamidades físicas por causa del pecado humano. Versículo 20. Por eso Dios ha determinado que la naturaleza misma será redimida y creada de nuevo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, una restauración de todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15, Apocalipsis 21:1-5, cuando los hijos fieles de Dios reciban su herencia completa, en Apocalipsis 14:23. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la palabra del Señor. Algún día, mis santos hermanos, vamos a dejar de sufrir. Algún día nuestras penas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tribulaciones van a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo esto algún día tiene un fin, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña y nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Por eso dice en 2 de Pedro, dice así, dice la palabra del Señor: los sufrimientos algún día tienen que irse, tienen que acabarse con la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. Dice así, vamos a leer 2 de Pedro 3 y el versículo 5. Y esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto: para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hasta ahí la palabra del Señor, que nos enseña, que nos dice, mis santos hermanos, que todo esto parece algo mentira, parece una fábula, un cuento de niños. Todo esto algún día va a destruirse. ¿Por qué? Porque la misma tierra está que gime. La misma tierra quiere ser libertad de la esclavitud, de la maldad. Y es por eso, mis santos hermanos, que yo te hago un llamado muy especial: que recapacite, que piense, que medite,
que nosotros seguimos a un Dios poderoso. Nosotros no somos religiosos como quizás algunos nos llaman, no, sino que seguimos a un Dios poderoso, seguimos a un Dios que abrió el mar rojo, seguimos a un Dios, mis santos hermanos, que va a destruir la tierra a futuro, para que el hombre que le siga a él viva en santidad, el hombre que le siga a él viva en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Ahí dejaremos de sufrir, ahí dejaremos de penuria, de dificultades, de los problemas que nos acechan, del pecado que nos acusa. Ahí vamos a ser libertados, ahí vamos a ser gloriosos a través del Espíritu Santo de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis santos hermanos, es importante buscar la presencia de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, donde el hombre no tiene paz, donde el hombre corre sin paz, sin fe y sin esperanza. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Con este su servidor se despide, Carlos Acosta, caminando con Dios. Amén y amén.